En mi opinión, la Iglesia de Cristo se está olvidando de que la vida cristiana es una batalla. Muchas de las canciones cristianas que se escriben en estos últimos años, algunas son buenas, algunas no son tan buenas, pero muchas de estas nuevas canciones cristianas, si las miras, casi ninguna ya habla de la batalla del cristiano. Las canciones que hemos cantado en el día de hoy que hablan sobre esta batalla espiritual que enfrenta el cristiano son canciones que muchas de ellas tienen 50, 100 y más años. Entonces sí que se daban cuenta de la importancia que tiene el cristiano de luchar esta batalla. Y quizá las canciones cristianas pues reflejan también el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que por supuesto el pacifismo está muy en boga. No sé si veíais esta cumbre del clima que se está haciendo ahora en Glasgow y cómo muchos grupos pacifistas se han reunido allí también. Por supuesto, ninguno de nosotros quiere que haya guerra, por supuesto que no. Pero el problema que tiene este mundo es que por un lado se las dan de pacifistas, de que no haya matanzas ni que haya muertes, pero por el otro lado este mundo mata con crueldad, con la mayor crueldad posible y está matando ahora mismo a millones de niños en el vientre de sus madres, el lugar que debería ser el más seguro. La maldad del aborto es una maldad que pasa por alto y si queréis estadísticas, el siglo pasado se dijo que el siglo XX fue el siglo con más guerras, más sangriento de toda la historia de la humanidad. Pues, si lo comparamos con lo que se está haciendo con el aborto, desde 2019 hasta el día de hoy, han muerto más niños, han sido asesinados más niños en el vientre de sus madres que si cuentas todas las muertes por todas las guerras de todo el siglo XX. Solo en 2 años y 9 meses o 10 meses han muerto más niños que todas las guerras del siglo pasado. Este mundo está totalmente confundido. Se las dan de decir no a la guerra y diríamos no a la guerra con ellos, pero descuartizan por el otro lado a los más débiles. Y sea cual sea tu postura en cuanto a estas cosas, al pacifismo, en el ejército cristiano, en el área espiritual, no hay sitio para el pacifista espiritual. ¿Por qué? Porque aquel que niega la existencia de una batalla espiritual, contra el pecado que tiene el cristiano, aquel que la niega está perdiendo esta batalla. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona recibe a Cristo, justo después de recibir a Cristo, de ser salvo por su gracia, le llega a esa persona esa carta de enlistamiento para el ejército de Cristo. Al pacifista espiritual no le gusta escuchar canciones de guerra espiritual, ni tampoco de armas o de armadura, como habla aquí el apóstol Pablo. Pero Pablo insiste en estas cosas en el libro de Efesios. Nos habla del soldado cristiano. El soldado cristiano, un soldado que no lucha con armas físicas, sino con armas espirituales. Un soldado que no lucha contra sangre y carne, como hemos visto, contra personas, sino que lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que lucha contra el pecado. La semana pasada estuvimos hablando de estos 2 primeros elementos de la armadura. En primer lugar, el cinturón de la verdad. Dice ahí el versículo 14, que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Y vemos que esta verdad pues tiene 2 aspectos. Por un lado, tiene el aspecto de esa verdad doctrinal, esa verdad de las enseñanzas de la Biblia, esas verdades sobre Dios, su poder, su gracia, su misericordia, esas verdades sobre nosotros, nuestro pecado, nuestra rebeldía, esas verdades sobre Cristo Jesús, de cómo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esas verdades que el apóstol Pablo en Efesios, como vimos del 1 al 3, había insistido en estas verdades doctrinales. Y esa verdad doctrinal en la que nos tenemos que rodear de ella, nos tenemos que acoger, nos tenemos que apretar con ella. Y después, el otro lado, el otro aspecto es la verdad práctica. Esa verdad que debe tener efecto en nuestra vida, que debe llevarnos a vivir una vida de verdad. No una vida hipócrita, no una vida que enseñe una cara y luego soy otra persona, no una vida de que en la iglesia hago esto y en mi casa lo otro, sino una vida íntegra, como Job, un hombre íntegro, que lo que veías era lo que había. Pero no solamente este cinturón de la verdad se tiene que poner el soldado cristiano, sino que también nos habla de la coraza de justicia.
de la coraza de justicia. Y vimos que al hablar de justicia, tenemos que distinguir entre justicia imputada y justicia impartida. Dos términos que parecen difíciles, pero que tenemos que entender. La justicia imputada es la justicia de Cristo. La justicia de aquel que hizo todo el bien, que no había pecado, que no hizo pecado, en él no había nada de pecado. Y aquella justicia de Cristo es la que Él nos da. Cuando Él muere en la cruz, toma nuestro pecado y nos da su justicia. Si crees en Cristo, eso es lo que Él hace. Y al ponerte esta justicia, esta coraza que te cubre las partes más importantes de tu cuerpo, esta coraza de justicia, estás recibiendo este vestimenta de justicia de Cristo, si de verdad has creído en Él. Y luego, por supuesto, esta coraza de justicia de Cristo va a obrar en nuestra vida una justicia que nosotros andemos en buenas obras. Andaremos en aquellas cosas que Dios nos guía, en aquellas cosas que están en su palabra, en buenas obras, en santidad, en pureza, en verdad. Todas estas cosas serán las cosas por las que querremos andar. Así que esos son los primeros dos elementos de la armadura. Pero llegamos al tercero en el día de hoy. Dice el versículo 15 que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El tercer elemento es el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio, ¿a qué se refiere esto? Un soldado tiene que ponerse el calzado. Es algo muy importante si es que quiere pelear y vencer en la batalla. Pero aquí dice el calzado, los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto es la misma palabra que la preparación del Evangelio de la paz. Es el Evangelio el que te prepara para la lucha. Pero tenemos que ver primeramente qué es este Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de la paz? ¿Es que hay muchos evangelios? ¿Es que hay un evangelio de la guerra y otro de la paz? No. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Es más, el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los Gálatas, a otros hermanos aquí, a otra carta, les dijo: si alguien de nosotros, o incluso un ángel, os predica otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, porque solo hay un evangelio, solo hay uno. Y es curioso que aquí Pablo lo llama, o habla del aspecto de la paz. Pablo habla de paz en medio de un pasaje que nos está hablando de esta batalla, de esta guerra. Pablo habla de un evangelio de la paz. Este es un aspecto del verdadero evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Cuando hablamos del evangelio, ¿qué es? Pues antes de ver lo que es el evangelio, tenemos que ver cuál es el trasfondo del evangelio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el trasfondo en el cual se tiene que presentar el evangelio. ¿Qué es la ley? La ley de Dios, pues es lo que refleja cómo es Dios. Nos habla de la santidad de Dios. La ley de Dios nos ha sido dada en nuestra conciencia. Dios nos ha puesto en nuestra mente aquello que está bien y aquello que está mal. En la conciencia tenemos alguna idea, aunque muchas veces el hombre en su pecado pues cauteriza la conciencia, pero en la conciencia Dios nos da una idea de lo que es su ley, pero más que nada, la ley de Dios está resumida en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos muestran que todos, cada uno de nosotros hemos roto la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos: por cuanto todos han pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Todos hemos roto la ley de Dios. Así que primero hay que dar estas malas noticias antes de dar las buenas noticias. Las malas noticias son que todos hemos pecado, que nos hemos apartado de Dios, que nos hemos separado de Él, que hemos roto la ley de Dios. Esas son las malas noticias. Y las buenas noticias no tienen sentido sin estas malas noticias. La ley, nos dice la Biblia, que la ley hace como un tutor. Un tutor guía al niño por donde tiene que ir. Pues la ley hace eso en nuestra vida. La ley nos guía para mostrarnos nuestro pecado y para llevarnos a Cristo mismo. Eso es lo que hace la ley de Dios. Y así cuando llegamos a Cristo, llegamos dándonos cuenta de nuestro pecado, desesperados, desesperanzados, y entonces recibimos las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio?
son las buenas noticias. La misma palabra, evangelio, significa eso, buenas noticias. En este mundo, si pones el telediario, vas a ver muchas malas noticias. El volcán y todo lo que está destrozando este volcán. Guerras en el mundo, hambre en el mundo, la pandemia, todas las restricciones, los muertos que ha habido, asesinatos, opresión, etcétera. Malas y malas noticias vas a escuchar. Y necesitamos buenas noticias, nos gusta escuchar buenas noticias, pero hay una buena noticia que es mucho mayor que todas. Y esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Y qué es esta buena noticia? Vale, son buenas noticias, pero buenas noticias ¿sobre qué? Pues Pablo definió el Evangelio en 1 Corintios 15 y nos dice que el Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, eso son las buenas noticias. Que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias nos decían que estábamos separados de Dios, que habíamos pecado, que merecíamos la condenación. Pero las buenas noticias nos dicen que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo pagó por ese pecado, que Cristo cumplió la condena que nosotros merecíamos. Esas son las buenas noticias. Y el Evangelio de la paz, que aquí habla el apóstol Pablo, te asegura en el día de hoy. Ese Evangelio de la paz te asegura que si tú vienes en el día de hoy a Cristo, que si tú dices, Cristo, te recibo como mi Señor y Salvador, como el que me perdona de mis pecados, que tú hoy puedes tener paz con Dios, puedes reconciliarte con Dios. Dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, es decir, salvos por medio de la fe en Cristo. Dice, si haces esto, entonces dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado alguna vez dónde pasaré la eternidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Este mundo no es todo lo que hay una eternidad después, hay una vida después de esta vida. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Dónde pasaré la eternidad? Ese pensamiento quizás te puede dejar sin sueño. Te puede molestar, te puede angustiar, te puede turbar, te puede quitar el sueño y a muchos se lo quita. Pero aquellos que reciben el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, tienen esa paz, tienen esa seguridad de poder dormir por la noche sabiendo que si muero esta noche estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estaré en el cielo. ¿Por qué? No por lo que yo he hecho, no porque yo soy bueno, sino porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Están en paz, reconciliados con Dios. Y no solamente en paz con Dios, sino también con nuestro prójimo, porque como dice Efesios 2, Cristo es nuestra paz. Incluso en la iglesia esa paz se debe mostrar y evidenciar. Así que el Evangelio se podría ver como un tratado de paz. Un tratado de paz. Cuando hay guerras entre países, al final, cuando acaba la guerra es porque hay un tratado de paz. Y el país que gana pone las condiciones de paz. Y el Evangelio es un tratado de paz. Y es Dios el que pone las condiciones del tratado de paz. Dios lo pone. Tiene que ser en sus términos. Y los términos son que si te arrepientes de tus pecados en el día de hoy, y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Así de simple, no tienes que hacer miles de obras para ser salvo, no tienes que hacer peregrinaje, no tienes que hacer confesiones, no tienes que hacer rituales, no tienes que hacer ninguna de esas cosas, sino simplemente descansar y confiar en Cristo, creer en Él y Él te salvará. Y por supuesto, cuando Dios salva un alma, entonces crea ese cambio. Y sí vivimos en buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Ese es el Evangelio de la paz, el Evangelio que nos da verdadera paz al corazón y el Evangelio que cambia nuestra vida. Y después podríamos preguntar, pero aquí dice el apresto del Evangelio de la paz, es decir, la preparación. Un apresto, estaba buscando, yo no sabía lo que era, pero es una preparación que se le da a un tejido. Cuando tienes un tejido le das una preparación para algo que se vaya a utilizar ese tejido y eso se llama apresto.
Y aquí dice el apresto del Evangelio de la paz. Esta palabra apresto en el original griego es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento y significa preparación. Y nos podríamos preguntar, entonces, ¿cómo te prepara el Evangelio? ¿Cómo te prepara este Evangelio de la paz? Y es que el Evangelio de la paz, una vez que lo has creído, lo has recibido, te prepara para la batalla que tienes que luchar como cristiano. Pero ¿cómo te prepara? ¿Cómo te prepara? Pues por eso aquí se nos habla del calzado. Calzados los pies, con la preparación o el apresto del Evangelio de la paz. Dios quiere que tengas los pies preparados y calzados con el Evangelio. Ahora, una de las características de unos pies preparados, de un calzado adecuado, es que te permite estar firme. Un calzado adecuado te da firmeza y estabilidad. Si te ponen los zapatos al revés, no sé si te ha pasado alguna vez, a mis hijas le pasa todos los días casi, pues parece que no van muy firmes y se caen. O si no llevan los zapatos adecuados, también te vas a caer. Justo hace una semana y un día, el sábado de la semana pasada, a mí me ocurrió eso. Vino mi primo estuvo aquí la semana pasada, el domingo, así que el sábado por la mañana dijimos, vamos a ir un poco, a ver un poco los paisajes, a ver un poco la sierra, y nos metimos, mi primo y yo, dejamos el coche en uno de los miradores, y nos metimos mi primo y yo a ver un poco el monte, a subir monte, ¿no? El problema es que no iba preparado, no llevaba un calzado adecuado yo. Así que subimos, el subir era fácil, pero el problema fue en la bajada. Yo pensaba que me iba agarrando a algunos árboles, pero fui a agarrarme a un árbol y no era un árbol, era una rama que había ahí, no valía para nada. Así que me tropecé, me resbalé por la falta de calzado adecuado, me resbalé y tropecé, di unas cuantas vueltas y acabé en un árbol que me frenó, menos mal por el árbol. Si se hubiera grabado, la verdad es que os hubierais reído bastante. Yo no me reí cuando estaba cayendo, pero después sí que me reí porque gracias a Dios no pasó nada. Podría haber sido mucho peor porque hubo unas cuantas vueltas. Pero bueno, gracias a Dios solo han sido unos moratones y ya está. Solo eso. Pero el problema fue que no llevaba el calzado adecuado. Llevaba un calzado que no me daba firmeza, un calzado que me resbalaba, un calzado que era peligroso para lo que estaba haciendo. Los soldados romanos, de lo que está hablando Pablo aquí, del soldado cristiano, pues los soldados romanos también tenían que llevar el calzado adecuado. Era de un material adecuado, era del tamaño adecuado, su zapato, su sandalia, pero también incluso habían llegado a descubrir que si ponían unos tacos, como los deportivos de tacos que utilizan los futbolistas, si ponían unos tacos los soldados romanos, entonces podían ir por montañas, ir por terrenos húmedos, ir por distintos sitios, incluso en la batalla mano a mano, cuerpo a cuerpo, tendrían mucha más estabilidad y quizá también una arma para dar una patada y que le haga daño también al rival. Era el calzado adecuado porque les daba estabilidad y firmeza. Y si la semana pasada hablábamos de ese cinturón de la verdad, de las verdades doctrinales que nos hacen estar preparados para la guerra, aquí, cuando habla el apóstol Pablo del calzado del Evangelio, nos habla específicamente de las verdades del Evangelio que nos dan la firmeza que necesitamos para luchar la batalla cristiana. Te pregunto, ¿comprendes el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Lo comprendes? ¿Lo has recibido? Y si lo has recibido, ¿lo comprendes? ¿Lo estudias? ¿Lo meditas en lo que Cristo ha hecho por ti? ¿En lo que Dios, el Dios eterno, ha hecho para salvar tu alma? ¿Comprendes este evangelio de la gracia de Dios? ¿Este evangelio de la paz? Pues entonces necesitas estar firme en estas verdades. El evangelio nos dice que Cristo ya ganó la victoria. Así que esta lucha en la que estamos, no tenemos que pensar que es toda nuestra fuerza la que necesitamos para poder ganar. No, este enemigo está vencido ya. Lo que hacemos es andar en la victoria de Cristo, de nuestro capitán. Él va adelante, Él se sacrificó por nosotros, ahora ha sido exaltado sobre todas las cosas y nosotros seguimos a este Rey. ¿Estás calzado con estas verdades, con las verdades del Evangelio? Porque si no, si fallas en esto tan crucial, entonces el enemigo podrá derribarte muy fácilmente. Si te pones los zapatos que no son los zapatos del Evangelio, si te pones otros zapatos, otro calzado, entonces no vas a poder soportar los ataques, caerás, dudarás, te apartarás.
caerás derrotado muy fácilmente. Los pies preparados y el calzado preparado da firmeza, este calzado del Evangelio. Pero también los pies preparados y el calzado del Evangelio te permite moverte como cristiano. Se dice que en el tiempo antiguo, Julio César, que quizás habéis oído de Julio César, en sus tiempos de general de los ejércitos romanos, tenía una táctica muy eficaz, y era que sus ejércitos se movían muy rápidamente, muy rápidamente. El enemigo pensaba que el ejército de Julio César estaba a 6 días de nosotros, entonces planeaban el ataque, pero a los 3-4 días el ejército de Julio César ya estaba ahí, y el ataque no estaba preparado, y lo que hacían era moverse muy rápidamente. Una de las bases de moverse rápidamente era el calzado que utilizaban. Cogieron esto también de Alejandro Magno muchos años antes, que también su ejército griego se movía muy rápidamente. Y el ejército cristiano necesita ponerse el calzado del Evangelio para poder avanzar. Avanzar, para no estancarse, para no quedarse en el lugar, sino poder avanzar. Hoy en día hay muchas iglesias que se han olvidado de las bases, de la base del Evangelio, de las verdades del Evangelio, y no avanzan. Se estancan o incluso retroceden, no ganan terreno al enemigo. Pablo les dijo a los tesalonicenses algo que me encanta, les dijo que la palabra corra, que la palabra corra. Y este libro, ¿cómo corre esta palabra? Sino con nosotros llevándola a distintos lugares, que la palabra corra y sea glorificada, y sea la palabra glorificada, no el que la lleva, sino la palabra sea glorificada, y el Dios, por supuesto, de la palabra. También el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:15, dijo ahí, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y mira lo que dijo, 1 de Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Habéis escuchado ahí la palabra preparados? Es de la preparación del Evangelio de la paz de la que estamos hablando. Y dice ahí el apóstol Pedro que estemos preparados. El soldado cristiano está preparado, está dispuesto, se ha ceñido del cinturón de la verdad, se ha puesto la coraza de justicia y lleva el calzado del Evangelio. Ese calzado que le da firmeza primeramente, pero también que le hace moverse y le hace ir a otros con el Evangelio y hablarles del verdadero Evangelio. Eso nos lleva a movernos, a estar preparados para presentar defensa, a movernos para alcanzar a otros. ¿No dijo eso el Señor Jesús? De sus últimas palabras dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay algunos comentaristas que cuando leen aquí del calzado del Evangelio, no creen que aquí se esté refiriendo al evangelismo, porque dicen, aquí se está hablando de la batalla contra el diablo, no del evangelismo, pero es que el evangelismo es parte de la batalla contra el diablo. El evangelismo es parte de la batalla contra Satanás. Y me gustaría hacer una ilustración aquí. Imaginad 2 ejércitos que se van a enfrentar, 2 naciones, 2 regiones, 2 reinos que se van a enfrentar, que se aborrecen la una a la otra y van a empezar una batalla. La enemistad es muy grande. Así que estos 2 ejércitos van a comenzar una guerra. La guerra es inevitable. Pero hay un problema. Un problema es que un ejército es muchísimo más poderoso que el otro. Un ejército es muchísimo más numeroso y grande que el otro. Así que el daño que va a sufrir este ejército es grandísimo. Van a caer muchísimos. Pero de repente, a este rey del ejército más poderoso, este rey decide hacer una oferta de paz. Una oferta de paz, un tratado de paz. ¿Y cómo se enviaban estos tratados? Pues con un mensajero. Un mensajero salía a ir al otro ejército a decirle que este ejército, el rey presenta la paz, te ofrece la paz, te ofrece establecer un tratado de paz. Ahora el mensajero
La característica más importante del mensajero era la rapidez, la movilidad del mensajero. Tiene que llegar lo antes posible al ejército enemigo para que sepan de esta oferta de paz. Si llega tarde, muchas personas van a morir cuando pudiera ser que no murieran, porque hubieran aceptado la oferta de paz. Por eso el calzado del mensajero es importante. Su calzado le permite ir más rápido, atravesar montes y llegar antes. Quizás estáis viendo la ilustración que estoy haciendo. El ejército poderoso, todopoderoso, el rey todopoderoso es Dios. Es el rey de reyes y el señor de señores. Y ese otro ejército, está el otro ejército que es débil, el otro ejército que no tiene para nada ese tipo de poder, es el ejército de Satanás, del diablo, que quiere luchar contra Dios. Ahora, al llegar este mensajero del ejército de Dios al otro ejército, el rey del otro ejército, Satanás, y sus generales no le van a escuchar. Sus generales, por supuesto, las huestes espirituales de maldad. Pero tenemos que acordarnos que en el ejército de Satanás también hay soldados. También hay personas que le siguen al príncipe de la potestad del aire. Personas, ahí es donde estábamos tú y yo. Hombres y mujeres que están siguiendo al diablo, están en el pecado. Así que recordemos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no son contra personas que siguen al diablo, nuestra lucha está contra Satanás mismo, contra el pecado, contra las huestes espirituales de maldad. Así que cada uno de nosotros somos esos mensajeros que ha enviado el Dios Todopoderoso al otro ejército, esos mensajeros que van con el tratado de paz, con el Evangelio. Y llegamos al otro ejército. El rey, el diablo y sus huestes no nos van a escuchar, pero hay soldados que por la gracia de Dios escucharán. ¿Y sabes qué? El evangelismo está incluido en este versículo porque el evangelismo es una de las formas más eficaces de luchar contra el diablo. ¿Por qué? Porque le estás robando los bienes al hombre fuerte, le estás robando sus bienes al hombre fuerte, no por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza, sino por la victoria de Cristo. Ven conmigo a Mateo 12. Ven conmigo, por favor, a Mateo 12, versículo 29. Mateo 12, versículo 29. Jesús hace esta ilustración aquí y habla de Satanás como el hombre fuerte. Dice Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Está hablando de que nosotros como cristianos, en la lucha que tenemos contra el mismo diablo, tenemos que saquear sus bienes. Y una manera de saquear sus bienes es hablarle a otros de Cristo y que Cristo los salve, los saque de ese ejército y los haga parte del ejército santo de Dios. Así que como mensajeros tenemos que ir con urgencia a hablarles a los demás, a aquellos que están perdidos de Cristo. Somos llamados embajadores para llevar ese mensaje de reconciliación del Rey Todopoderoso, del Rey Justo, al ejército enemigo, a aquellos que están siguiendo a su príncipe ciegos en sus pecados. Tenemos que hacerles llegar el mensaje del Evangelio de la paz con urgencia, calzados nuestros pies con el Evangelio de la paz. Y si me permitís añadir algo a esta ilustración, igual que en tiempos antiguos se enviaba no solamente un mensajero, pero también se enviaba una paloma mensajera, muchas veces con un mensaje de paz, con un tratado de paz. Así también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en estas cosas. Ese Espíritu Santo que fue simbolizado con la paloma en el bautismo de Cristo, ese Espíritu Santo va también con nosotros y en nosotros va al ejército enemigo para convencer de pecado, para traerlos a Cristo, para llevarles a Cristo. Así que no vamos solos como mensajeros al ejército enemigo con todo el miedo que podemos tener de llegar a ese ejército enemigo, pero va el Espíritu Santo con nosotros, esa paloma mensajera que también habla del tratado de paz y por eso podemos estar confiados. Romanos 10, versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies.
Hay gente que no le gustan sus pies. Ay, mis pies son muy feos. Pues aquí dice el apóstol Pablo, dice el mismo Espíritu Santo, dice Dios, que los pies de aquellos que van a hablar el Evangelio, a anunciarle el Evangelio, a anunciar las buenas noticias, son hermosos, porque van a lo que les manda Dios. Algunos cristianos evangélicos, algunos cristianos parece que sean parte de una cofradía de los pies descalzos. Se quedan encerrados, no cogen sus sandalias del Evangelio, se quedan encerrados en sus casas, en sus monasterios y no quieren salir a hablar el Evangelio de la paz. No salen a hablarles a otros. Pero el soldado cristiano no tiene los pies descalzos. El soldado cristiano está con los pies calzados con el apresto o la preparación del Evangelio de la paz. Para estar firme, sí, pero también para moverse, para ir a hablarles a otros. Tienen que saber de estas verdades del Evangelio. Piénsalo, hubo alguien que te habló a ti. Hubo alguien que te dijo las buenas nuevas. ¿Por qué no vas a ir tú a decirle a otro, a ser ese mensajero, ese embajador de Cristo? Ese es el calzado del Evangelio. Pero queremos ver también el escudo de la fe. El escudo de la fe. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos utilizaban varios tipos de escudo, pero había dos que eran los más comunes. El primer tipo de escudo era un escudo redondo, pequeño, que se utilizaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Un escudo que podía resistir bien los golpes de la espada. Pero el segundo escudo era el más común y es el que habla Pablo aquí, el que se refiere Pablo aquí. Era un escudo de 1,25 m, es decir, bastante alto, y de 80 centímetros de ancho. Un escudo bastante grande, un escudo de cuerpo entero. Un escudo que podía cubrir todo el cuerpo del soldado. Y dice aquí que es ese escudo que tenemos que tomar, el escudo de la fe. Ese escudo de la fe es el que cubre todo nuestro ser. Y dice sobre todo, dice ahí el versículo 16, y no tenemos que entender que ese sobre todo significa que esta parte de la armadura es más importante que los demás, sino que se refiere a que tiene que estar sobre todo, es decir, cubriendo todas las otras partes de la armadura. Cubriendo el calzado, cubriendo la coraza, cubriendo el cinto. Tiene que estar cubriendo estas cosas que ya hemos nombrado. Ahora, quizás te puedes preguntar, y sería una pregunta lógica, ¿qué significa? ¿Qué significa esto del escudo de la fe? ¿Qué significa? Pues la fe nos habla de confianza. La fe nos habla de confianza. La fe verdadera no es una fe ciega. La fe verdadera es una confianza, una certeza, una convicción en esas verdades del Evangelio que hemos hablado antes. Hemos hablado del Evangelio y lo que significa el Evangelio. Y Dios manda que los hombres y mujeres crean en el Evangelio. Fueron las primeras palabras de Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que eso es la fe. Dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe, hay mucha gente que dice, yo tengo fe y ya está. Pero eso no es suficiente. ¿Fe en qué? Otros dicen, yo tengo fe en Dios y ya está. Pero fe en Dios, ¿a qué se refiere? La fe verdadera, la fe que te salva, la fe que un día te asegura que estarás justificado y que estarás en el cielo, es la fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Hubo un misionero llamado John Payton o John Patton que fue a unas tribus y cuando fue a esas tribus tuvo que aprender su idioma y le era complicado poder traducir la Biblia al idioma de estas tribus porque esta tribu no tenía un idioma para escribir, sino que simplemente hablaban de una manera. Entonces, cuando estaba traduciendo la Biblia, una palabra que no sabía cómo traducirla era la palabra fe. No sabía cómo traducir la palabra fe. Y hablando con estas personas se dio cuenta que no tenían una palabra en su idioma que se refiriera a la fe. No tenían una palabra así. Así que este hombre decía, ¿cómo voy a traducir esa palabra? Un día, uno de los hombres de esa tribu, después de haber corrido mucho, llegó a la casa del misionero y viendo una silla, se lanzó en la silla y dijo, uy, cuánto me alegro de que esta silla soporte mi peso. Y entonces el misionero se le encendió la luz y dijo, eso es
lo que es la fe. Eso es lo que es la fe. Nosotros, por ejemplo, cuando estás sentado en este banco, en esta silla, esperas que la silla y el banco aguante tu peso, descansas y confías en esa silla. Eso es una fe pequeña que puedes tener en esa silla. Pero para nuestra salvación, esa confianza significa que dejamos todo el peso de nuestra vida en Cristo. Toda nuestra confianza en Él. Ya no intentamos ganarnos nosotros la salvación, sino que dejamos ese peso en Cristo y Él lo toma. Él toma nuestro pecado en sus hombros y Él lo lleva en la cruz. Nuestro peso Él lo carga. Eso es la fe, confiar en que Él toma nuestro lugar, confiar en Él. Y así pudo traducir este misionero esa palabra. Eso es el escudo de la fe. Es esa fe que cubre al soldado. Pero quizá preguntas, ¿y por qué hace falta este escudo de la fe? Pues Pablo lo dice aquí claramente. Tomad el escudo de la fe, versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay que tomarlo porque hay un ataque del maligno. Hay un ataque de Satanás. Este ataque es repentino. Habla de dardos, no habla de los ataques de lanza o los ataques de espada, sino que habla de dardos o de flechas. Si habéis visto películas de flechas, a mí me gustaban mucho los flecheros cuando veía películas de guerras, y las flechas son repentinas, no te las esperas. Te piensas que estás bien y de repente te llega la flecha y es repentino. No sabían de dónde venían y ahí está el ataque de Satanás. ¿Y cuántas veces ocurre así? También el ataque de Satanás, estos dardos de fuego son incisivos. Una flecha cuando entra causa una incisión, una separación. Y eso es lo que quiere Satanás con sus flechas, separar, dividir, incluso hacer una incisión en tu relación con Dios, separarte de Dios. Esa flecha causa división o una incisión en tu carne y así quiere Satanás cuando ataque separarte de tu relación con tu Padre Celestial, que desconfíes de Dios. Y este ataque también es feroz, porque las flechas estas no solamente son flechas normales, sino que dicen dardos de fuego. Quizá lo habréis visto también en alguna ilustración o en alguna película, que se tiraban esas flechas y se untaban con brea y con fuego. Así que cuando las flechas llegaban, no solamente causaban el daño de la punta de la flecha, sino que también causaban destrozos porque había incendios y había fuego que se esparcía. Satanás quiere hacer todo el daño que pueda en tu vida, todo. Por eso envía estos misiles, estas flechas, estos dardos a tu vida, que no te los esperas muchas veces. Estas flechas de Satanás son de muchos tipos. El apóstol Pablo en Romanos 8 habló de tribulaciones, momentos de dificultad, momentos complicados de nuestra vida, de angustias, es decir, de tristezas, inquietudes muy intensas que nos tienen en vilo. Habló también el apóstol Pablo de la persecución, cuando eres despreciado, eres desechado por tus creencias. Habló también del hambre o la desnudez, cuando te faltan los recursos, cuando piensas que no vas a poder sacar a tu familia adelante. Habló de los peligros y la espada, miles y miles de flechas que el diablo manda. Tentaciones, una tras otra, cada día nos tienta con muchísimas cosas el diablo. Pero recuerda que Pablo dijo en ese mismo texto que ninguna de estas cosas, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es lo que quiere el diablo, quiere separarte, quiere tentarte con estos dardos de fuego que penetran rápidamente en tu mente. De repente tú pensabas que todo iba bien y de repente ha llegado este dardo de fuego y en tu mente tienes un incendio ahí y no sabes lo que está ocurriendo y hay problemas en casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas en la iglesia, hay problemas en tu corazón, hay dudas, hay pecados, hay miles de cosas que trae Satanás a la vida. ¿Y cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos? Por el escudo de la fe. Por el escudo de la fe es la única manera de superar estas cosas. Estos dardos de fuego del maligno, si el escudo de la fe es lo que lo rechaza, es porque estos dardos de fuego se meten por la incredulidad. La incredulidad es uno de los pecados que están ahí al fondo de otros pecados. Así fue en el principio. ¿Os acordáis de las primeras palabras del diablo, del primer dardo de fuego que tiró el diablo a Eva? Le dijo, con que Dios te ha dicho eso, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Esas fueron las primeras palabras del diablo.
Y así viene el diablo, viene Satanás, viene el maligno en el día de hoy y empieza a decir, con que Dios te ha dicho que Cristo es el único camino. ¿Dios te ha dicho que Cristo es el único camino de verdad? No, hombre, no. Eso es muy cerrado, es muy intolerante. Esos eran otros tiempos. Viene el diablo y dice, ¿con que Dios te ha dicho que vayas hoy a trabajar a su viña? Has tenido que escuchar mal, eso no es para ti, eso es para el pastor y para los demás. Encima, piénsalo, ¿cómo vas a servir tú a Dios? Te dice el diablo. Recuerda lo pecador que tú eres, recuerda que tú eres un depravado, los pensamientos que tuviste ayer, recuerdas el pecado que hiciste hace 3 días y cómo volviste a caer, tú recuerdas cuando caíste en eso, es humillante y vas a volver a caer. Tú no vales para eso, te dice el diablo. También viene y te dice, con que Dios os ha dicho, no os unáis en yugo desigual. Ah, bueno, eso era antes, eso está pasado ya. Y quién sabe si ese amigo o amiga que tú tienes se va a convertir. No te preocupes por eso, te dice. Si el chico es majo y te quiere, da igual lo que diga la Biblia, y da igual que no seas salvo. Si la chica es guapa y hay amor, lo demás da igual. Así viene el diablo a nuestra vida. Viene el diablo y dice, con que Dios te ha dicho que nadie arrebatará las ovejas de su mano. No estoy yo tan seguro de eso. Mira todos los que han caído. Mira, si hay ovejas. Hay muchas ovejas que se desvían y tú te has desviado tantas veces, seguramente has perdido tu salvación, ya no la tienes. Así viene una y otra vez el diablo con incredulidad, para que dudemos y desconfiemos de Dios, para que nos separemos en nuestra relación de Dios. Son dardos de incredulidad que te dicen, no le creas a Dios, no creas lo que te manda, no creas lo que te promete, no creas a Dios, no seas tan radical. La incredulidad está en el fondo de muchísimos pecados. Y cada vez que estamos pecando, estamos diciéndole a Dios, no me creo lo que dices, Dios. No me creo lo que me has dicho, desconfío de ti. Sí, Dios, tú has dicho que me prometes felicidad y gozo duradero y para siempre, pero yo creo que en este pecado voy a encontrar aún más felicidad del que tú me das. ¿Estás desconfiando de Dios? Sí, Dios, tú prometes seguridad y estabilidad en mi vida, pero yo creo que el dinero me va a dar aún más seguridad y estabilidad de la que tú me dices. Tú has dicho que el pecado y la paga del pecado es muerte, pero no te creo porque yo he pecado y estoy la mar de bien. Es desconfiar de Dios una y otra vez. El pecado es el pecado de la incredulidad, es aceptar estos dardos de fuego del maligno, pero por eso tenemos que tener el escudo de la fe. El escudo romano estaba hecho de una forma que todos los dardos, todas las flechas la iban a ser repelidas e incluso estaba pasado por agua para que los dardos de fuego no se prendieran, no se encendieran ahí. Pero recuerda también que estos escudos de la fe no solamente son para ti, sino que son tan grandes y están hechos de una forma que también sirven para proteger a otros. Es para protegerse personalmente y también colectivamente. Quizá lo habéis visto en las guerras, cómo se ponían los soldados romanos, unos así, unos delante de otros, otros con el escudo así, para hacer una estructura que las flechas no pudieran llegar. Y uno que no levantaba su escudo, por uno que no levantara su escudo, podían haber muchos que murieran, porque por ahí entrarían las flechas, los dardos de fuego del maligno. Y ese soldado era responsable por las otras muertes, porque no había levantado el escudo. Hermano, hermana, ¿estás levantando el escudo de la fe por tus hermanos, que no lo pueden levantar por ellos? ¿Estás orando con ese escudo de la fe por tus hermanos? Dios te hace a ti también responsable. Y cuánto más aquellos que están bajo nuestra autoridad, como padres, como madres, como abuelos, como abuelas. Dios pone a gente, a niños, a jóvenes bajo nuestra autoridad. Hay otros hermanos que también te están viendo. ¿Estás levantando ese escudo de la fe? Porque si no, las flechas de fuego del maligno van a atacar. Y a los primeros que van a atacar son a los hermanos débiles, a los nuevos en la fe, que quizá no pueden levantar ese escudo de la fe, de la oración por ellos mismos. Ora con fe por tu hermano, protege a tu hermano de los ataques del enemigo. Y dices, ¿pero dónde dice la Biblia eso? Una y otra vez, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Estamos protegiendo nuestra descendencia? ¿Estamos protegiéndolos de todos los dardos de fuego del maligno? ¿Resguardándolos de toda esa basura que el mundo les quiere que se traguen a través de todas las herramientas que tiene este mundo? Estamos levantando ese escudo de la fe, espero que sea así. Que estén calzados nuestros pies con el Evangelio.
para estar firmes y para ir y movernos y hablar a otros del Evangelio, y que levantemos ese escudo de la fe para poder defendernos a nosotros mismos personalmente de los dardos de fuego del maligno, de esas tentaciones, de esas pruebas, pero también para defender a los que nos rodean. Vamos al Señor en oración.